No es que pero... Ahí voy. Muy buena aclaración. Ya, entonces vamos a hablar acerca del VIH. 4 temas: VIH, coronavirus, el poxvirus y molusco contagioso. ¿Ya me he hecho su teoría? Sí. ¿Todavía no? Bueno, ya estoy. Ya, entonces vamos a resumir un poquito, ¿ya? Acá. Entonces, el VIH es un virus ARN, esto es importante, de la familia Retroviridie, del género lentivirus, y tiene serotipos. Ahí no se ve muy bien. Y ahora sí. Entonces tenemos 2 serotipos, el VIH tipo 1 y el tipo 2. El más frecuente es el tipo 1, y este a su vez tiene subtipos también. Tenemos grupos, el grupo N, M y el U. Y de este a su vez el grupo más frecuente es el M. ¿Ya? Entonces hasta ahí. ¿Cuál es el más frecuente? El tipo 1. ¿Y el subtipo? M. Ya está ahí. Graben eso, por favor, porque si cosas sencillitas al final en el examen, nada. ¿Qué es lo importante de todo esto? Tenemos genes de envoltura, tenemos genes que van a formar la cápside y genes también que van a formar las enzimas. Y todas estas en que nos ayudan en el diagnóstico. Por eso es que son importantes. Entonces, aquellas que son de envoltura, tenemos 2 principalmente glicoproteínas, que son la GP41 y la glicoproteína 120. Tenemos aquellas que están en la cápside, que son la 18, el número 18, 24 y 15. Y aquellas también enzimas, que ahorita las vamos a ver, que son importantes para ¿qué? Para convertir este ARN en ADN. Entonces, la transmisión, 3 vías principalmente: la vía sexual, que es la más frecuente, también por vía vertical y obviamente por vía parenteral. ¿Cómo así por vía parenteral? ¿Qué significa? Por sangre. ¿Pero cómo me puedo contagiar por sangre? Pueden ser transfusiones de sangre. ¿Qué más? Pacientes que son drogadictos. También puede ser pacientes que están sometidos a procedimientos más invasivos, tipo por ejemplo hemodiálisis. También podría ser, pero además se contagian por hepatitis C, pero también puede ser por VIH. ¿Ya? Entonces todo lo que sea contacto con sangre o vías es lo que se refiere a la parte de parenteral, vía parenteral. ¿Ya? Entonces vía sexual, vertical y parenteral. Si es vía vertical, ¿qué quiere decir? Que hay un traspaso, como quien dice, de la madre al hijo. Pero ¿cómo? Puede ser en la gestación, puede ser en el parto o puede ser en la lactancia. Si es durante la gestación, generalmente el contagio se da en el 3er trimestre y generalmente es en el parto. Entonces, por eso que en pacientes que tienen VIH se prefiere que el parto sea por cesárea. Obviamente, también, si mi paciente está tomando su tratamiento antirretroviral y tiene su carga viral pues negativa o ya está en valores adecuados como para que pueda dar a luz. Ahora, la lactancia en este caso de pacientes está prohibida. No pueden dar de lactar a sus bebés porque hay chance de que puedan transmitir también este virus mediante la leche. Entonces, en mujeres con VIH, en gestantes, la lactancia está prohibida. Ahora, este virus, así como se acuerdan ustedes que el virus de la hepatitis tenía cierto tropismo, afinidad por los hepatocitos, ¿no? De alguna manera, en este caso el VIH tiene tropismo también, pero por un tipo de células que son los linfocitos TCD4. Este es mi linfocito TCD4, viene acá, hay proteínas específicas en su envoltura también del VIH y del mismo linfocito que van a permitir el anclaje, entran como que calzaditos. Una vez que sucede esta unión, ingresa el virus y comienza la transcriptasa reversa, esta enzima importante que va a convertir el ARN, que se ve como puntitos celestes aquí dentro, y que lo va a convertir en una cadenita, que es esta cadenita naranja, en ADN. Una vez que se convierte en ADN, se mete dentro del material genético de la misma célula como tal. ¿Y qué va a pasar? Si se mete dentro del material genético del linfocito TCD4
los demás linfocitos TCD4 que se van a replicar de esta célula van a estar infectados porque están dentro de ese material genético también. Entonces, en una evolución de la enfermedad voy a tener una disminución de estos linfocitos TCD4 y por ende también la relación CD4-CD8 va a disminuir y con ello también todas las interleucinas y demás mecanismos que también de defensa van a disminuir. Pero vamos a tener un aumento de otros marcadores inflamatorios como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y globulinas. Ya. Entonces, ¿esto de qué me sirve? Porque yo en el diagnóstico de VIH, como que para estadificar, voy a hacer el conteo de mi CD4. Por eso es importante. Ahora lo vamos a ver. Entonces, si yo tengo un conteo, supongamos, ahorita vamos a ver, desde 500 CD4, yo digo que está en estadio tal. Si tengo que está en 200, tengo un estadio tal. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, dentro de los estadios clínicos de VIH, es un poquito complejo. Se lo puede pasar esto, se lo puede pasar, no te preocupes, no. Ustedes preocupense por entender nada más. Esto igual se lo puede pasar. Entonces, tenemos estadios y en cada estadio va a tener algo propio la enfermedad, pero no muy específico. Por ejemplo, en el estadio 1, la mayoría cursa de forma asintomática, como hemos visto que son la mayoría también de las enfermedades de transmisión sexual, estas enfermedades grandes, tipo hepatitis, sífilis. ¿Qué síntomas tienen? Bueno, es la sífilis que podría tener el chancro, ¿no? Pero generalmente no tienen. Entonces son asintomáticos. Puede haber también linfadenopatía generalizada persistente, lo cual también podía haber en el caso de la sífilis, ¿no? Entonces, no es específico. En el caso, por ejemplo, de los herpes virus, de toda esa familia, ¿qué podía haber también inicialmente? También podría haber linfadenopatías. O sea, no es específico. Ya, miren, en el estadio 2, ahora vamos a ver cuándo es estadio 1, cuándo es estadio 2, de cuánto tiempo en un cuadrito vamos a ver a continuación. Pero en el estadio 2, ¿qué es lo que vamos a ver? Pérdida de peso, más o menos, pero ¿cuánto? No es lo mismo pues, que yo pese, por ejemplo, 60 kilos y mañana peso 59. No me voy a psicosear y voy a decir estoy perdiendo peso. No, tengo que perder ¿cuánto? Por lo menos el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 60? 6. O sea, tendría que perder más o menos 6 kilos, pero ¿cuánto tiempo? Igual. Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluarlas. No es que bajé de peso y ya tengo que pienso en algo malo. Infecciones recurrentes de las vías respiratorias. Lo que estudiamos hace poquito, miren, herpes zóster. ¿Era la reactivación de qué virus? Epstein-Barr de virus herpes. ¿Cuál? ¿Qué número? 3. Muy bien. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es? Acuérdense de mi cuadrito hermoso. Es reactivación del virus de la varicela. ¿Qué es el herpes virus? 3. Hace poquito nomás, ¿qué pasa? Chicos, ¿cómo es posible? Miren, estamos a semanas, ¿ah? O sea, de acá a unos 2-3 años, ¿se acordarán algo de esto? Sí. Espero que sí. Ya, miren, queilitis angular, úlceras orales recurrentes, erupciones papulares, dermatitis seborreica. Bueno, ya esto ya lo leí con Carlos en su casita. Ya acá, lo que me interesa. Medio feito, ¿no? Pero ya miren, este es el día 0 de la infección. ¿Qué es lo que sucede? Esta lineecita roja es el virus, ¿ya? Es el material genético del virus, el virus como tal. Y esta línea verde son nuestras defensas, nuestros linfocitos T, CD4. Entonces, ¿qué sucede inicialmente? Hay una replicación activa, rápida del VIH. Sube. Por ende, en ese afán de querer defender, mis linfocitos TCD4 bajan. ¿Hasta qué semana aproximadamente? Hasta las 14 semanas. Que es como que mi periodo de ventana y también la infección aguda. Periodo de ventana hasta acá, miren, en este punto de corte. Y se acuerdan ustedes que me preguntaban, ¿verdad? ¿Qué es el periodo de ventana? Este es el periodo de ventana. Es un lapso de tiempo en el cual yo voy a tener una replicación activa del virus
Mi sistema inmune no está bajo totalmente, está luchando, todavía está batallando, pero ¿cuál es la deficiencia que yo voy a tener? Que no voy a poder detectar esta carga viral con métodos convencionales. ¿Por qué? Porque todavía no tengo formación de anticuerpos. Entonces, si yo quisiera hacer una detección temprana, súper temprana del VIH, tendría que utilizar un método específico. ¿Y cuál sería? PCR. PCR, biología molecular. O sea, sí o sí que me detecte la cantidad de virus. Ahora, muchas veces también, cuando ya el paciente, por ejemplo, tiene VIH y le damos tratamiento y esa carga viral está, por ejemplo, menor a 5.000 replicaciones, mi máquina no lo detecta, por más que sea biología molecular. O sea, dependiendo de la marca, hay algunos que te dicen que su linealidad, así se llama, o el valor mínimo que te detecta puede ser 2.000 copias o 5.000 copias. Entonces, si ese paciente tiene 1.000 copias, no es que no hay virus, es que mi máquina no lo puede detectar, su punto de corte no llega tan abajo. Entonces te va a decir no detectable. Entonces, puede pasar también de que se pase por ahí alguno que recién está iniciando. Entonces, ¿qué es lo más seguro? Que yo tenga que repetir la prueba. Mientras más lejano sea el tiempo en el cual yo le realice la prueba, mucho más específico y mucha más certeza tengo yo. Por eso es que en los bancos de sangre se prefiere diferir a los pacientes que tienen un contacto sexual reciente. Porque, ¿qué pasa? Tú los entrevistas y te dicen, en su caso, te dicen, no tengo pareja. Y ya les conozco. Entonces le digo, ya está bien. Y en este año, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? 3. Ya, ¿no? Que yo determinando que no tenías pareja. Y le digo, ¿y ahí tu última pareja hace cuánto ha sido? A principios de año, seguro. Sí. Y la segunda, hace 2 meses. Y la tercera, hace una semana. Pero estás con ella, o con alguna de ellas has estado de forma estable. No, ha sido un rato más, pero me ha protegido. Y por eso no te protege todas las enfermedades. O sea, esa mentalidad tiene, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que una persona así va a donar sangre? No. Y son tercos, porque yo les explico, les digo, mira, desde que tú tienes contacto con una persona, tienen que pasar por lo menos 6 meses. Por lo menos. Lo ideal, lo que la norma te dice incluso es 1 año. Pero por lo menos 6 meses. Entonces, 6 meses después, tú te haces tu tamizaje, lo que tú quieras, sales negativo, puedes vivir en paz y comportarte bien de ahí en adelante, porque no te has contagiado. Pero si tú te haces alguna prueba antes de ello y sales negativo, no tienes certeza de que realmente no te hayas contagiado. ¿Por qué? Porque puedes estar en un periodo de ventana, o sea, que no ha sido detectado por la metodología que tú has utilizado. Y menos todavía porque ellos, ¿qué hacen? Van al puesto de salud, a las postas, y se hacen la prueba rápida. Esas pruebas rápidas, ¿qué miden? Anticuerpos, o puede ser a ciertos antígenos, pero no te van a detectar en estas etapas. Si tú quisieras en una etapa aguda diagnosticar, necesitas sí o sí PCR. Pocas veces, casi nunca falla el PCR, pero como les digo, cuando la carga viral es indetectable, también te puede salir negativa. No porque no tenga, sino porque la carga viral está muy baja. Muy baja. Entonces, mi periodo de ventana, ¿cuánto va a durar? De 2 a 4 semanas, o sea, 1 mes. Y ya mi infección aguda, que generalmente cursa de forma igual, como hemos mencionado, asintomática, es hasta las 14 semanas, desde las 8 hasta las 14 semanas. Luego, ¿qué sucede? Ya la carga viral ya llegó como que a un punto máximo de replicación, este virus. Luego ya comienza como que a estabilizarse, ¿no? Tiene una fase como que de meseta. Y allí también mis linfocitos de alguna forma como que se recuperan, ¿no? Ambos llegan a subir y el virus también llega a bajar en cuanto a su replicación. Esta es la fase latente o el periodo crónico que llamamos, que puede durar de 2 hasta 10 años. 10 años. ¿Y cómo está la persona? Asintomática. Entonces, puede ser, ¿no? Como les cuento el caso. Se hizo la pruebita al día siguiente, así es, a veces tienen relaciones sexuales ese día,
con alguien que no conocen, en una fiesta, en Halloween, ahí ya se conocieron, listo. No pasa nada, de una semana haces una prueba, sale negativa, vives vida feliz, acaba ya su carrera de medicina, ya está en su especialidad, ya está trabajando, pasaron como 10 años, ¿y qué pasó? Empieza con infecciones oportunistas. ¿Qué ha pasado? Qué raro, viste, una se bajas el estrés, te haces tu pruebita, VIH. Y hay compañeros, aunque no lo crean, por ejemplo, hace un año ha ingresado a medicina interna, me parece, un compañero de mi amiga, que según ella fue de la Universidad de la Católica también, que le gustaba mucho, se drogaba, y es VIH positivo, y está mal, está muy mal, pero ha ingresado a medicina interna. Mi amiguito dice, pero es muy buena gente, pero está mal, o sea, él está mal, o sea, físicamente, o sea, en cuanto a su salud está mal, está más delgado, y ustedes saben que en medicina interna estás expuesto a un montón de enfermedades, entonces ya está, que me parece en un estadio SIDA, que no se ha cuidado. Imagínense, o sea, dentro de ustedes, en toda su promoción, por lo menos habrá uno de que sí tengan. Y muchos más que tengan enfermedades de transmisión sexual, les aseguro. Les aseguro. No es nada ajeno a nuestra carrera. En nuestra carrera creo que es más están las cosas más sucias, aunque no las vean así ahora, pero ya más adelante las van a ver en nuestra realidad. Así que mucho cuidado. Entonces, bueno, tenemos ya la fase latente, pasan esos años, esos 10 años, y ya ahí sí comienza nuevamente a dispararse el virus, ¿no? A subir, a comenzar la replicación. ¿Pero por qué? Porque nuestros linfocitos TCD4 ya comienzan a morir y comienza a bajar nuestro sistema de defensa. Obviamente, si bajan mis defensas, soy propensa a infectarme de cualquier cosa, de cualquier microorganismo, de cualquier cosa. Y acá es donde tenemos, como les mencioné, la etapa ya pues SIDA, donde voy a infectarme por cualquier germen o se van a infectar por cualquier germen. Lo que les conté, ¿no? Esa historia de ese pacientito que entró a cirugía, que al final terminó teniendo... ¿No les conté? Sí, les conté, ¿no? En cirugía había un... Sí les conté, señor, ¿no les conté? Vas a estar. Ya, es que en cirugía, cuando estaba rotando, había un pacientito que ingresó por supuestamente una hernia, ¿ya? Entonces lo tenían que operar y no lo operaban. Y generalmente cuando, yo hice en VIH, entonces cuando generalmente no los operan en el tiempo que ellos esperan, los pacientes pues se desesperan y te empiezan a reclamar, y muchos de ellos se van, porque solamente ingresan para ser operados. Entonces, el más lindo de verdad de todos los pacientes, todos queríamos estar con él, o sea, que sea nuestro paciente. O sea, que sea nuestro paciente, esa vitalidad. Ya, entonces, pero le tocó a un compañero, al más vago que le tocó, de mi compañero, ¿sí? Ya, entonces, y cuando pasamos visita y entregamos el turno, él decía, sí, no hay problema, yo voy a esperar. Siempre decimos, muy lindo, muy tranquilo, un genio muy tranquilo. Tendría pues 35, 38 años. Bueno, la cuestión es que estuvo un mes y medio hospitalizado y no lo operaba. Todo priorizado, menos a él. Y él seguía esperando. Y cuando, en una oportunidad que rotamos al paciente, me tocó creo un día, yo veía que le ponían pues la misma, nomás historia todos los días. O sea, ya no lo revisaba. Era copy pega del primer internito, creo que lo evaluó y era lo mismo, nadie lo revisaba. Pues a mí me da curiosidad porque estaba supuestamente por una bolita, así decía él, en la región inguinal izquierda. Entonces, si fuera a la derecha, pues dirías que es un plastrón, tal vez, ¿no? Que la apéndice se reventó, se plastronó y bueno, podría ser eso, pero no, era en el lado izquierdo. Entonces dijimos, bueno, podría ser una adenitis. ¿Qué más podría ser? O sea, una hernia no parece tampoco, porque no trabaja, o sea, nada que demande mucha fuerza, no hay construcción ni nada, esas cosas. Entonces, no creo, no hay factor de riesgo. Y cuando yo le toqué, o sea, en la región inguinal, no se sentía casi nada. O sea, tendrías que, bueno, algo, ¿no? Y en duda, como si fuera un ganglio, tal vez. Más nada. Entonces, bueno, al final lo entraron a sala. Sacaron que supuestamente un lipoma, creo.
Para eso me entraron a la sala. Bueno, ya se fue tranquilo después de eso. Y al mes lo veo porque rotamos 4 meses, creo, en cada servicio. Sí, cada 4 meses. Y al mes lo veo que ingresa nuevamente, pero súper mal. Lo vi mal, ya lo habían abierto así, tampoco. Y le digo, ¿qué ha pasado? Le dije, y le pregunto a mi compañero y me dice que había entrado con una peritonitis generalizada. Y yo dije, pero qué raro, o sea, que entre con una peritonitis, o sea, y de la nada. Y estaba de verdad abierto. Y estaba con una bolsa de boca, se les pone así, como para que no quede el abdomen abierto como tal. Pero es horrible, de verdad. De verdad, eso es horrible. Estaba literalmente abierto y la bolsa dentro. Se ve como la piel así toda cocida. O sea, horrible. Me dio mucha pena porque yo lo había visto antes bien, ¿no? Y le pregunté, y él, o sea, a pesar de que estaba mal, o sea, igual me decía, no, sí, estoy bien, sí, pues, que he estado, algo así estaba. Está abierto, entonces el abdomen y la bolsa de Bogotá se pone, o sea, estaba mal. Y yo me acuerdo que todo eso estaba, o sea, verde incluso, una pseudomonas, se había infectado para varios con pseudomonas. O sea, estaba muy mal. Y bueno, a alguien se le iluminó el foquito en ese momento, o por casualidad, o no sé por qué, pero le pidieron nuevamente tamizaje de todo. De todo, de todo. Y él en su historia siempre decía, o sea, ahí decía de que él no tenía pareja, no tenía esposa, no tenía nada. Y sale VIH positivo. Que en la primera operación, no sé si no le habrán pedido o salió negativo, no sé, la verdad que no sé. Pero en esa segunda oportunidad, ya lo habían operado incluso después, alguien se iluminó, como les digo, y pidió. Y salió positivo. Le hicieron todos los exámenes después de ello, carga viral, recuento de CD4, todo, y ya estaba en estadio SIDA. Ya estaba en estadio SIDA. Y era triste, ¿verdad? Porque no venía familia, se comenzó a desgastar un montón, solo venía su sobrino, creo, a visitarlo. Y le dejaba pues ciertas cositas. No venía siempre tampoco. Y estaba solo. Y después pasaron 2 meses, seguía hospitalizado, seguía mal, lo curaba, pero seguía mal. Y después de un mes que ya acabé mi rotación, lo vi, no les miento, era un esqueletito andante. Era piel y huesito. Pero lo vi, o sea, ya paradito, como que un andador afuera de cirugía, con su patita blanca, siempre me acuerdo. Y ya pues yo lo saludé, pero ya no era él, era un esqueleto, de verdad, era un esqueletito. Y después me enteré que al mes había fallecido. O sea, pero como de una cosita, o sea, tan pequeñita, que supuestamente era un linfoma, en realidad no era un linfoma. O sea, era algo inespecífico que le causaba dolor, le causaba molestias, que era constante. Y los cirujanos, que no piensan, solamente cortan, ya pues me entraron para sala. Probablemente cuando tú entras a esa sala hay manipulación. Entonces, cuando hay manipulación de intestinos, tú haces bridas. Eso es como una forma de curar, ¿no? Entonces se forman como que adherencias entre los intestinos. Y se pegan y hacen una obstrucción intestinal por bridas y adherencias. Y eso es lo que le pasó a él. Hizo una peritonitis a consecuencia de la obstrucción, pero la obstrucción a consecuencia de la operación previa que tuvo. Esa operación fue innecesaria. Porque no, ¿qué hace un linfoma? Eso no era quirúrgico. O sea, ¿pero por qué lo hicieron? Porque no evaluaron bien. No hicieron una historia clínica adecuada. ¿Y quién hace la historia clínica? El interno. Y muchas veces el residente pues no hace nada. El residente ya es el residente, que haga el interno. Así generalmente hay algunos compañeros vagos, como en toda promoción, siempre hay flojos vagos. Y a pesar de eso acaban la carrera. Ya pues, ellos son los especialistas al final que hacen esas cosas y pueden cometer muchas iatrogenias. Entonces fue muy triste. O sea, imagínense, han pasado en ese paciente tantas etapas y en toda su vida ha vivido normal. Yo no sé cómo se habrá contagiado él, porque hay muchos factores. O sea, puede ser que tal vez por la pareja que él haya tenido, quién sabe, ha podido ser también producto de un abuso, porque aunque no lo crean, en varones hay bastantes casos de abuso e intentos de abuso sexual, solamente que en los varones es
más como un tabú por el mismo hecho de que son varones. Entonces el mismo varón no lo dice, no lo usa por vergüenza. En una mujer como que es más, o sea, el mensaje es más, ¿no?, diseminado, por así decirlo, más abierto, pero en el caso de los varones no es así. Y los mismos varones se callan, así que chicos, por favor, si alguno ha pasado por eso, no se callen. No está bien, no está bien. Y ustedes también inculquen eso, ¿no?, a sus amigos, siempre tengan la confianza, porque generalmente entre amigos saben, conocen, porque se cuentan entre ellos, pero no lo dicen, no lo denuncian, pero esas cosas al final te pueden traer consecuencias. Yo no sé, cómo les digo, ¿no?, en el caso de este señor habrá sido por abuso, habrá sido tal vez por su pareja, no sé, pero al final terminó falleciendo y como les digo, era una linda, linda persona, o sea, tenía un carácter muy lindo. Y generalmente pues las personas malas se aprovechan de esas buenas personas. Así que, así fue la historia de ese. O sea, en realidad murió ese paciente más por el hecho, no del mismo VIH, sino más bien por el hecho de que había doble inmunidad en todo Así es. expuesto por esto. Exactamente. Por eso te digo, o sea, él no necesitaba realmente una operación, porque esa linfadenopatía que pudiese haber tenido era producto de la misma enfermedad, pero eso no es indicación quirúrgica, no es un abdomen agudo, como bien dice, no era el tratamiento quirúrgico. O sea, él había vivido con ese dolor años. O sea, ¿cuál es el sentido que lo operes de algo que lo duele hace un montón de tiempo? No tiene sentido. Por eso, ya cuando ustedes vayan a especialidades, a los cirujanos, ¿qué les dicen los cirujanos? Cirujanos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no piensan, solo cortan. Igual me pasó, eso fue algo que me marcó a mí, por eso dije, nunca jamás sería cirujano. Yo tenía una paciente, una señora ya mayor, que entró por una colecistitis aguda, supuestamente, por emergencia. Y era una señora ya mayor, tendría 64 años, pero era súper flaquita, súper flaquita. Y, y su esposo era taxista, ya tenía hijos que eran mayores. Y igual la ingresan o sea, la hospitalizan todo para operarla. Y como era muy flaquita, vino el neumólogo, vino una nutricionista también, pero no querían operarla por el peso y porque sus proteínas estaban bajas. Entonces, cuando las proteínas están bajas, tienes menos chance de que la piel cierre, porque ustedes saben que las proteínas al final son lo que nos ayudan a construir el tejido. Entonces, estábamos mejorando la alimentación para que las proteínas puedan subir y puedan cicatrizar, ¿no?, bien, o sea, bien la estructura, todo lo que se puede hacer, la cirugía. Al final, estuvimos así en ese plan, ella sí era mi paciente, estuvimos como un mes. Yo no quería que se opere, porque yo le decía, pero te duele mucho. Le decía, no, ahorita ya no me duele, pero es que siempre me ha dolido, ya no quiero estar con esto, ya que estoy acá, mejor. Y o sea, ya había muchas cosas que le complicaban a ella, porque decía, me duele también acá, me duele también allá, o sea, tenía muchas patologías. Y yo le decía, sí, yo te entiendo, pero cuando tú estás, o sea, por cirugía, el objetivo es operarte, o sea, no puedes, o sea, como que aprovechar interconsultas de todos para que te solucionen otras cosas, porque no lo permiten tampoco los especialistas. Te dicen, si es por eso, por consulta externa. No, pues no la solución. Entonces no podía ayudar más. Y bueno, yo al final, yo no quería que se opere. Y yo le decía, ¿no? Yo le decía, pero ¿estás segura que te quieres operar? Mira, porque si has estado así, ¿no? Y me decía así, y tenía microlitiasis, o sea, casi nada de cálculo. Microlitiasis es lo mismo que Barr-Miller, o sea. Y su esposo, pues, súper preocupado. Su esposo era lindo, su esposo era un gordito que trabajaba de taxista, que todas las noches venía a dormir con ella, a su costado. Se tiraba ahí una pasadita y dormía junto con ella. Le traía, me acuerdo, por nutrición, le dijeron que tenía que comer como 8 huevos creo al día, por el tema de las proteínas, y su esposo le daba de comer. O sea, mientras taxeaba se daba un espacio de tiempo, se venía con ella, le daba de comer, y todas las noches le daba de comer con ella. Entramos a sala, y en el caso de ella, por el mismo problema pulmonar también que tenía, deciden no darle una anestesia general, sino regional. Le dije, ¿qué? Y le pusieron la anestesia en la columna, regional, para una colecistitis. Pero como yo era internita, entonces decía, bueno, pues será así, ¿no? Será, pues dije, pero no fue así. O sea,
sea, la operaron y la señora estaba con dolor. Se empezó a quejar. Pero imagínense que te estén cortando y sentir dolor. No hay forma. Al final convirtieron la anestesia, se complicó en sala, y le pusieron ya anestesia general. Cuando salimos de sala, lo que sacaron en la vesícula no había nada, nada. Era una vesícula así grande, pero no había nada. O sea, y yo ahí dije, ya ve. Y, o sea, y los asistentes pues decían ahí, no, pues sí ya está acá, o sea, porque para ellos sí les importa. Ahora que entiendo, ¿no? Los indicadores, o sea, mientras más operaciones haces es mejor para ti por tu producción. O sea, no es tanto que el beneficio de la persona. O sea, mientras más operas tú, mejor para ti por tu producción, para que te puedan pagar. Bueno, lo operaron, se complicó, el tema pulmonar la complicó más y salió de frente mal, pero todavía estable. Yo me acuerdo que era algo así como ahora, para noviembre, era como que todos los años un feriado así, yo viajé. Y en esa noche se quedó un compañero de guardia. Al día siguiente que yo la evalúo a mi paciente, como un fin de semana, la evalúo y estaba saturando 84. 84, lo normal es que pues tenemos más de 90, por lo menos. Estaba saturando 84, ya no le respondía mucho. Me decía, sí, o sea, está mal. Su esposo estaba desesperado, estaba llorando. Y yo me había encariñado con ella, no estábamos ya dos semanas, 3 semanas, creo. Y le digo a mi compañero, oye, ¿por qué se ha puesto así? No, me dice, ayer estaba bien en la noche. ¿Cómo de la noche a la mañana se va a poner así? Imposible. No, ayer estaba bien. Y le pregunto a su esposo y me dice, ayer ya estaba así en la noche. Se ha complicado, se ha puesto mal, no podía respirar. Y ahora en la mañana se está igual, ¿no? Yo no veo que haga nada. Ya, bueno, la cuestión es de que fui yo a pedir una cánula binasal por lo menos para que mejore su saturación. No mejoraba su saturación, no había ni un residente ni asistente, no había ni un alma. Y a veces te dejamos así, ¿no? Como interno. Y la cuestión es de que, bueno, hice interconsulta, le iba a sacar un AGA para hacer interconsulta a UCI. Y viene el residente, uno que era un atorrante en su máxima expresión. La señora no había orinado desde hace un día o 2 días antes, creo. Él le puso sonda también, pero horrible. Al final vinieron los familiares, me empezaron a reclamar a mí, que por qué está mal, que no sé qué, no sé cuánto. Al final era mi culpa. Nosotros como internitos simplemente, o sea, estamos acompañando, pero las decisiones no son de nosotros, no son de los asistentes, de nuestras cabezas. Y yo entendí, ¿no? También su molestia, entendí cómo se sentía. Y el esposo le dijo, no, ella no ha sido, o sea, ella no tiene nada que ver, ella no nos está ayudando, tal vez. Al final la volvieron a entrar a sala, porque pensaron que había quedado tal vez algo adentro, que se había olvidado algo adentro, o tal vez se había soltado algún punto y estuviese sangrando, etc. La volvieron a entrar a sala esa misma tarde y ya no la volví a ver porque se fue de frente a UCI. Acabó mi rotación, yo con el alma partida, y pasaron 2 semanas que llegué hasta allá tempranito, corriendo, y lo veo a su esposo afuera de la iglesia, arrodillado, llorando, gritando. Supongo que la señora había fallecido. Nuevamente, una operación que no había razón. Y me corté el alma. No pude siquiera, o sea, hablar con él. Me fui llorando a mi servicio, de verdad. O sea, hay muchas cosas que como internas no están en tus manos, no son tus decisiones. Pero yo me di cuenta ahí de que yo pude hacer más explicándole a ella. O sea, muchas veces las decisiones las toman sí por las cabezas, los médicos, los asistentes. Pero ya cuando tú llegas a esa edad y a esa etapa, tal vez lo ves más como un número más, ¿no? No es un paciente, es un número más para tu indicador o para otras cosas. Espero que en algún momento ustedes no se vuelvan así, o tal vez sí, no sé. Pero cuando sean internitos, no lo vean así. Si ustedes tienen la posibilidad, hablen con la persona. Y si ustedes ven que no es necesario que tal vez se operen, que no lo hagan. Porque miren, en mi caso ha pasado 2 veces. 2 veces y el desenlace fue lo mismo. O sea, fallecieron.
Y como les digo, ¿no? Yo hasta ahora siento esa frustración y esa impotencia de que en ese momento yo pude haberles dicho, sabes que no te operes, es necesario. Puedes hacerte controlar todas las patologías demás que tienes, pero aparte, la solución, o sea, la cirugía no te va a solucionar todas las cosas. Y a veces las personas confían tanto porque piensan que esa cirugía les va a solucionar todo el resto. ¿Pero por qué? Porque no saben. En cambio, que tú sabes que has estudiado medicina, sabes que cada órgano es distinto y funciona de distinta manera, que una operación no te va a solucionar todo el resto. Pero sí fue muy triste la historia, ¿no? Así que, ya saben, aprendan de esas experiencias. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿cómo está, señora? Buenos días. ¿Cómo está, señor Chiqui? Mañana voy a estar. ¿Allá está operativo? Ah, ya, muchas gracias. Sí. Ah, sí, me han dicho que ya ha llegado de nuevo. ¿Ya lo prestó? O sea, es más grande que ese, ¿eh? Ya. Ay, chicos. Ya, pero no importa, póngalo nomás, ya nos acomodamos. Ajá. Pero ese que nos han prestado no se puede regresar. Ajá, claro, sería en ese mismo lugar. Sí, yo creo que sí. Sí. Ajá. Lo ideal es que esté en el mismo ambiente de banco. Porque iban a sacar los lockers que están aquí y ahí entraba un red. Ajá. Allá pues. Esos lockers, entonces, díganle por favor al licenciado Carlitos que lo mueva, que lo ponga donde está el ambiente de jefatura. Ahí, ya, o sea, ya mañana yo lo hago. ¿Ya? Ya, yo le llamo. Ya, yo lo llamo. Ya. Ya, gracias, señor. Lo llamo. Perdónenme, un ratito. Que me han comprado mi congeladora ya para mi banco. No mi banco, o sea, pero es de un ratito. Para que muevan eso y pongan eso. Así que les parece mis tristes historias. ¿Tristes, no? Sí. Perdón, denme un minutito. Por favor, esos blockers que están en banco, donde está el lavamanos, ¿usted cree que lo pueda sacar con alguien y lo puede meter ahí en una temperatura como sea? Que este señor Raúl Chichi que está poniendo el refri nuevo, el que nos ha comprado, la calculadora nueva, y esa sí entra en ese área. Dice que lo puede meter por atrás y se van a llevar el programa. Entonces le he dicho que ya vamos a crear ese espacio para que pueda entrar el tiempo ahí. Ya pues, por favor. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, sigamos. Me voy a poner triste. Doctora, Sí. o sea, en realidad no tenía colecistitis seguro, o sea, No tenía nada en la estaba mal vesícula. Estaba mal diagnosticado. No había nada en la vesícula. O sea, era una vesícula grande, es más, o sea, delgadita. Porque cuando es una colecistitis crónica, sus paredes son gruesas, a veces son calcificadas. Ya, bueno, puedes calcificar, pero no, la vesícula está así ya. Entonces, ¿qué es lo que en realidad tenía? O sea, tenía de todo un poco. O sea, tenía la parte pulmonar, tendría pues la disfinosis, su POC, su bronquitis crónica y otras patologías propias tal vez de la edad. Pero no era eso. Ese era el problema, no era ese el problema. Al igual, como les digo, que el otro
caso. En cirugía es un abandono absoluto. O sea, no se hacen diagnósticos buenos, pero sí. Pero, o sea, como les digo, ¿por qué? Porque realmente no hay asistentes. A mí me dejaban solita en emergencia. Me decían, al inicio me dejaban, pues, ¿no? Me decían, ya, si viene la colecistitis, les das esto. Si viene otra persona, les das lo mismo. Ya si no lo puedes resolver, me llamas. De verdad, así era. Entonces a veces venían y habían pues algunas cosas y decían, ¿será? ¿No será? Bueno, pues, o sea, y yo como a veces tenía miedo, o sea, de causar más daño que un bien, yo sí lo llamaba. Y yo le decía, doctor, a mí me parece que fuera este porcentaje, usted revise. Y yo sí los hacía bajar. Pero había compañeros que eran igual así de, bueno, será, pues, ¿no? Y ¿cuánto se les habrá pasado? O sea, de verdad hay un mal diagnóstico. Y lo peor es de que eso al final conlleva pues de que hay un desenlace y está en juego la vida de una persona. Y no solo de una persona, es de toda la familia, en realidad. ¿Aló, licenciado? Sí. Sí. Ay, no, bueno, ay, no. No, imposible, porque ahí en el comedor, ¿dónde lo trabajan? Eso sí, eso es lo que le he dicho, por señor Chichi. Sí, que lo saquen. Señor Chichi, sáquelo, es el que nos han prestado. Ese sáquelo. Y cosa que en vez de ese entra el nuevo. Sí. Por favor, señor Chichi. ¿Ya? Ya, gracias, licenciado. Ya, gracias. Bueno, y así, entonces ya, maneras donde tienen sus opiniones. Sigamos. Entonces, esto es lo que ya hemos visto en nuestro resumen. Ya hemos visto también la presentación clínica, que tenemos una fase temprana o aguda y la mayoría, el mayor porcentaje de estos son asintomáticos. Lo que sí podemos tener, al igual que otras enfermedades, también enfermedades de transmisión sexual, es el síndrome nucleósico, que podemos tener fiebre, dolor de garganta, cefalea, pero igual nada específico. Ahora, la infección crónica hemos visto que puede durar ¿hasta cuánto? Hasta 10 años. Y después de los 10 años recién te enteras, ¿pero por qué? Porque tienes infecciones por gérmenes oportunistas. Entonces, igual, cursa de forma sintomática, puede haber fatiga, sudor, pérdida de peso, linfadenopatía, linfadenopatía generalizada, que puede ser el caso del paciente que les conté, ¿no? Del primer señor que les conté, que él tenía, decía, un bultito en la región inguinal, pero nadie, o sea, se percató tal vez en revisar otras zonas, ¿no? Quién sabe, región inguinal, a nivel del cuello, a nivel axilar, tal vez tendría. O si le hubieran sacado tal vez una tomografía, tal vez hubieran encontrado más linfadenopatías internas, ¿no? A nivel abdominal, quién sabe. Porque allí la molestia a nivel abdominal, una tomografía y encontraste también pues, full linfadenopatías. ¿Qué más? Puede tener candidiasis recurrente, foliculitis, presentaciones graves de herpes. ¿Qué tipo de herpes? Que nos da herpes. Y al final pues lleva al SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Y cuándo tenemos SIDA? Ya bueno, cuando tenemos nuestro recuento de CD4 menor a 200. Esto sí es importante, siempre se va a notar de este documento. CD4 menor a 200. Y pues hay presencia de condiciones definitorias. Como les comenté, las enfermedades oportunistas que son secundarias en inmunosupresión. El mejor predictor de riesgo a corto plazo para el desarrollo de infecciones oportunistas es el conteo de linfocitos CD4. Entonces, cuando yo tengo el diagnóstico y el seguimiento de un paciente, siempre voy a pedir carga viral y recuento de CD4, CD8, siempre. Porque de acuerdo a eso voy a ver si mi paciente es propenso a tener enfermedades o infecciones oportunistas o está bien, ¿no? Este mismo está adecuado.
Entonces, si está menos de cuánto hemos visto, de 200, cualquier cosa nueva, cualquier cosa. Esto es la parte importante. Para el diagnóstico laboratorial, vamos a tener también pruebas o métodos directos e indirectos. Directos, el cultivo celular, que igual son más con fines de investigación. Podemos hacer la detección de un antígeno en específico, que es el P24. Incluso en etapas tempranas, antes se creía que la detección de este antígeno era lo adecuado, pero luego se ha visto que también hay errores falsos negativos, entonces por eso se prefiere usar la carga viral y técnicas moleculares. Y dentro de los métodos indirectos tenemos las pruebas de screening, tenemos a la ELISA, técnicas rápidas, que es lo que también hoy día vamos a hacer. ¿Qué tal checamos por ahí a cada uno? Vamos a hacer pruebas. Y pruebas de confirmación. Tenemos al Western blot y a la inmunofluorescencia indirecta. No es chiste, chicos. ¿Ustedes creen que no? No se van a hacer los santos, ¿ah? Porque de verdad, quien menos piensa, al final tiene. ¿No? Así que no se van a hacer pasar. Bueno, este cuadrito ya lo hemos visto. Está más chévere que lo que les he mostrado, porque dice como tapas. Y tenemos acá marcadores específicos, ¿no? O sea, todas nuestras pruebitas al final, ¿qué es lo que van a detectar? Obviamente, pues, en el caso de la biología molecular, material genético como tal, ARN en este caso, o puede ser también el antígeno P24, como les decía, incluso la glicoproteína GP o el GP120, también es muy utilizado, y va a depender del momento de aparición, ¿no? Que depende de qué, de las características del virus, del tipo de test utilizado y de la respuesta inmune de cada paciente. No todas las personas, por ejemplo, cuando tenemos una gripe, en época de COVID incluso, ¿todos hemos reaccionado de la misma manera? No, incluso hay personas que han fallecido por eso. Hay personas que ni la tos les ha dado, súper tranquilas, es igual. Entonces la respuesta inmune en cada persona es diferente. Por ende, el periodo de ventana que yo tengo, el periodo en fase crónica y fase aguda, no va a ser igual. Los rangos que tenemos acá, que te dicen de años, meses, semanas, es un promedio. Puede ser más o puede ser menos. Cada persona es diferente. Por ende, tenemos que seguirnos pues al rango más amplio cuando utilizas métodos no tan específicos, y si vas a utilizar algún producto como es la sangre, que es algo mucho más riesgoso, entonces es mejor método el tiempo más largo para tener más chance de detectar. Entonces tenemos a las ELISAs, bueno, que son al final pruebas igual, reacción antígeno-anticuerpo, y tenemos acá de generación. Primera generación, aquí dice primera generación, segunda, tercera y cuarta. ¿En qué varía una y otra? Miren, de primera generación, ¿qué me detecta? IgG, solo IgG, o sea, si ha tenido IgG, pero si tiene, ¿pero me detecta? No. En cambio, fue mejorando cada vez, se fue perfeccionando este tipo de técnicas, este tipo de pruebas, y llegamos hasta la ELISA de cuarta generación, que me detecta IgG, IgM y además el antígeno P24, o sea, mucho más específico para VIH. ¿Y qué utilizan? Tiene péptidos recombinantes sintéticos, tanto del VIH tipo 1 como del VIH tipo 2, y también anticuerpos para detectar el antígeno P24, o sea, súper específico a comparación de lo que era la ELISA de primera generación, que se utilizaba antiguamente. Estas son nuestras pruebas de screening, como les dije, ahorita lo vamos a hacer. Y tenemos acá el famoso Western blot. Yo, así como ustedes en el internado, me imaginábamos el Western blot, que será algo complicado, ¿no? Pero no, ¿saben qué es el Western blot? Una tirita. Ese es el Western blot. Una tirita así como esta, que tú pones el plasma del paciente, lo que sí es que demora. Por ejemplo, tiene que estar en este caso el Western blot 18 horas en agitación constante. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que ustedes van a hacer mis agitadores humanos? 6 minutos. Ya, pero existen unos agitadores, pues obviamente, antiguitos en el hospital, pero que funcionan de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Juntamos un montón de muestras confirmatorias, las procesamos y las dejamos de un día para otro.
¿Quién va a estar pues 18 horas? Sigo esperando, no hay turno alguno de 18 horas. Entonces se deja hoy día en la tarde y hasta el día siguiente. Y ya en esa agitación constante se supone que debe haber esa reacción antígeno-anticuerpo y se marcan todas estas glicoproteínas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso tú interpretas, ¿no? Si tienes al GP41, al GP120 u otras, al P24, ya pues tienes el diagnóstico de VIH confirmadísimo. Pero a veces también sucede que te marca, pero de una forma más tenue. Más tenue. No se ve con Ay, ay, ay. Y ahora sí, acá está. Entonces, utilizamos, como les dije, el plasma. En este caso, por ejemplo, esta linita de acá me marca, estas lineecitas son positivas, ¿no? ¿Para qué? Para el P. Para el P, por ejemplo, acá está. GP120, GP41, 31, 24, 17, para todos básicamente, excepto el 17 que me ha marcado un poquito, pero más tenue. Pero al final casi toditos los antígenos me han marcado. Entonces, en este caso es una prueba positiva, o sea, recontra confirmado. Y si no, tal vez me puede marcar solamente una marquita, una tirita que corresponde, supongamos, al P17, pero el P17 no es tan específico para el VIH como si lo fuera el GP120, el 41 el 20, o el 24. Entonces allí lo reporto como negativo, si es uno. Pero si tengo 2, 3 que sí son específicos del VIH, ya los hago como positivo. Y ese es el famoso Western blot, o sea, es una tirita en línea de vigilancia. Y trabajo con el plasma de la persona. Ahora, quiero algo mucho más específico, o por A o B, que ha pasado, yo he visto algunos casos en los que sale, supongamos, el GP120, el 41, el 24 marcado tenue, o solamente 2, pero tenue, no puedo sacarlo como negativo, no puedo. ¿Qué hacemos? Lo mando para carga viral. Y en carga viral me sale, pero no me sale muy alta la carga viral. ¿Qué pasó? Que el paciente sabía que tenía VIH y estaba tomando sus antirretrovirales, pero no tomaba como debía ser, tomaba a veces cuando se acordaba. Es por eso que acá no me marcaba bien. En cambio, con la carga viral yo sí logro detectar. ¿Por qué? Porque si hay una replicación mayor de virus, mis linfocitos TCD4 también deben estar más bajos. Entonces, por ende, mi sistema inmune, mis anticuerpos van a estar bien. No, porque no tengo defensas. Y estas pruebas, al final, ¿qué es lo que me evalúan? Yo con qué trabajo con el plasma. Con el plasma. Entonces, por ahí que podría tener duda. Entonces, si tuviese duda, aunque vuestra no es una prueba confirmatoria, puedo utilizar la carga viral. Ya con la carga viral, pues ya sí o sí te cercioras, porque vas a identificar directamente al virus como tal. Entonces, estos son los mejores marcadores pronósticos también, más que nada el CD4, marcador pronóstico. ¿Qué significa pronóstico? ¿Cómo va a avanzar? ¿Cómo va a evolucionar el paciente? El CD4 va a reflejar la capacidad inmunológica actual, va a predecir con mayor precisión la progresión a corto plazo, va a predecir el desarrollo de enfermedades sintomáticas y se va a correlacionar también con el desarrollo de infecciones oportunistas. Y pues la carga viral también predice la progresión a más largo plazo y predice la respuesta al tratamiento. Esto es importantísimo. Entonces, supongamos así como ustedes, oye, vamos a hacer una pruebita, ¿no? Ya. En este caso vamos a hacer un DOT ELISA, sería un ELISA, básicamente. No, bueno, no sé qué prueba. Pero ya bueno, supongamos que vamos a hacer un ELISA. También hay aglutinación, el RP no se usa mucho. Ya vamos a utilizar un ELISA. Entonces, supongamos que alguno de ustedes sale reactivo. Muy bien, sale reactivo. ¿Qué hago? ¿Les digo que tienen VIH? No, no se muere, ni siquiera está de corto piso. No puede pasar eso. Entonces, ¿qué hago? Tengo que tomar otra prueba más, que puede ser la misma metodología que yo he usado ahora, o sea, por otro ELISA, y ahí queda, puede ser un VIH, o, acá está, sale reactivo, le hago una pruebita más, sale reactivo, utilizo una prueba siempre confirmatoria.
¿Cuáles son? Western blot, puede ser por inmunofluorescencia, que son las más utilizadas. Generalmente allí queda. Esto me da positivo, ya pues, mi paciente tiene VIH, ya no hay nada que dar. No hay nada que hacer, comienzo mi tratamiento. Pero si esto me sale indeterminado, como les decía que a veces sale, a veces sucede, tengo que hacerle seguimiento a mi paciente cada 3 meses hasta definir el estado serológico. ¿Y por qué cada 3 meses? Porque hemos visto que ese periodo de ventana y en esa etapa aguda todavía, como que oscila justamente en ese lapso de tiempo, ¿se acuerdan? 1 mes hasta 2, 3 meses. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Acá está. Aquí estamos. 2 a 4 semanas, 8 a 14 semanas. 8 a 14 semanas, ¿cuánto es? 3 meses y 2 semanas, básicamente. Ya. Entonces, ¿cada cuánto yo hago mi seguimiento? Cada 3 3 meses. meses. ¿Por qué? Porque estoy justo en este lapso. Entre mi periodo de ventana y mi infección aguda, que pudiera darme indeterminado. O sea, no hay todavía una adecuada formación de anticuerpos. Si bien mi carga viral ha aumentado, pero pudiera ser que ya esté bajando, incluso ese pico ya esté en caída. Entonces, por una u otra cosa, puede ser que mi prueba me esté saliendo indeterminada. Entonces, yo tengo que repetirle en 3 meses más. Supongamos que ya la agarro acá, entonces ya tengo una detección de anticuerpos adecuada, o ya tengo acá incluso ya mi carga viral como que más establecida, más como que en fase estacionaria, y voy a igual lograr captarlo por otra metodología que puede ser incluso también carga viral. Entonces, siempre 2 pruebas positivas y una confirmatoria. Ahora, esas 2 pruebas positivas previas puede ser de la misma metodología, o puede ser que la primera, por ejemplo, como ahora, te la haya hecho acá en una pruebita rápida y la siguiente te la haga en el hospital por otra metodología, que puede ser quimioluminiscencia. Entonces ya tengo 2 metodologías diferentes, pero las 2 me salen positivas, ya pues VIH. Es VIH. Ahora, si sale no reactiva, ya nos comportamos como no reactiva. Pero si yo tengo una positiva, igual, pues vamos, en el caso de ustedes, una positiva, la de acá, y le vuelvo a repetir una pruebita, y me sale no reactiva, ¿qué hago? Le repito nuevamente la prueba. Lo ideal es de que pueda ser por otra metodología. Puede ser en este caso por ELISA, porque entonces es mucho más sencillo. Puede ser por una ELISA de 4ª generación, y ahí sí ya defino. Si me sale negativo, igual no queda allí. Tenemos que hacer seguimiento en 3 meses. Seguimiento en 3 meses. Aquí está. Entonces, para que quede un poquito más claro. Hemos visto que tenemos diferentes pruebas. Tenemos el Western blot, que es una prueba de confirmación, una prueba confirmatoria. Tenemos el autotest, las pruebas rápidas. Tenemos la ELISA de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª generación. Y al PCR. El PCR, ¿qué me detecta? Material genético, ARN o ARN. En el caso del VIH, ARN, que es ARN. Una vez que se mete dentro de la célula, se convierte sí, pues, a ADN, por eso es que se mete dentro de nuestra célula. Y todas las demás, por ejemplo, esta de 4ª generación, ¿se acuerdan que me detectaba un antígeno? ¿Cuál era? El P24, muy bien. Entonces me detecta tanto antígeno como anticuerpo. En cambio, tanto la de 1ª, 2ª, 3ª generación solamente me mide anticuerpos. O sea, es mucho más específica, como hemos visto, esta de 4ª generación. Acá está, 4ª generación, antígeno, anticuerpo. Y todas las demás, nuestras pruebitas rápidas, al final solamente que detectan anticuerpos. En conclusión, ¿cuál es la más específica? ELISA de 4ª generación. En el top, se puede decir. Pero superior a ella, PCR. Eso es lo más importante. ¿Y de confirmación? Pruebas rápidas. ¿Cómo que pruebas rápidas? Confirmación, Western. Aquí están nuestras pruebitas. Lo del examen, ¿no? Tal cual. ¿Qué es? Test de inmunocromatografía para VIH. No, ya esto lo llamo demasiado fácil. Ahora vamos a hablar acerca del coronavirus. El coronavirus es más conocido también como
SARS-CoV, en realidad ese es su nombre completo, SARS-CoV-2. ¿Pero por qué? Porque había el tipo 1 también, hace muchos años. No nos afectó como ahora. Esa es de la variedad 2, pero ya hubo un tipo 1 hace años. También es un virus ARN, no segmentado, pertenece al subgénero de sarbecovirus. ¿Qué más nos interesa acá? ¿Qué más es importante? Codifican 16 proteínas no estructuradas que interfieren con la respuesta inmune innata del hospedero. El resto del genoma del virus codifica 4 proteínas estructurales esenciales. Esto sí es importante. Miren, tiene la glicoproteína, también llamada spike o espiga, S, la proteína M, la proteína N y la E. E de envoltura, de nucleocápside, de membrana y S de espigas. Bueno, por ahí la relacionamos. Todo esto, ¿por qué nos interesa? Porque al igual que en el VIH, si nosotros identificamos ciertas proteínas específicas propias del VIH, las pruebas que yo realizo tienen que buscar eso. Entonces, si es más específico, mi prueba también pues, va a llegar a un diagnóstico más específico. En cambio, si mi prueba no dosa ninguna de estas, solamente detecta anticuerpos, va a ser menos específica, pero tal vez más sensible. Por eso importa más que nada esta identificación de la estructura de todos los virus. Conocer cuáles son las diferencias entre uno y otro. No me sirve de nada identificar, supongamos, la glicoproteína 10, por ejemplo, que puede estar en todos los virus. No me interesa porque está en todos los virus. En cambio, acá estamos evaluando que hay ciertas proteínas que son solamente del coronavirus. En el caso del VIH, que solamente está en el VIH. Entonces, por eso es importante conocer esto. ¿Ya? Entonces, en este caso, 4. ¿Cuál? La glicoproteína S, spike, espiga, la de membrana, M, la N de la nucleocápside y la E de la envoltura. Aquí está. Acá está su proteína M, que es la responsable del transporte transmembrana de nutrientes. ¿Dónde está la M? Acá está la proteína N de la nucleocápside, de la parte más interna, la proteína E de la envoltura, y acá tenemos también a la S o spike, que determina el rango de hospederos del virus y su tropismo celular. En cuanto a la clínica, yo creo que ustedes ya conocen más o menos cuál ha sido la clínica del COVID, porque ha sido difundido ampliamente en el COVID por todos los medios. Tenemos 3 estadios. La infección inicial, que es donde se da la respuesta viral, el estadio 2, que es la fase pulmonar, y la fase 3, que era la peor, que era la fase hiperinflamatoria. ¿Qué sucedía acá? Acá es donde se daba la neumonía, generalmente no grave, pero había también una sobreinfección y más que nada también por esta respuesta exagerada de nuestro sistema inmune, que era lo que complicaba más a las personas. Y si había una respuesta inflamatoria exagerada, ¿a quién es más afectada? ¿Cuál era la población más vulnerable? Inmunosuprimidos. Inmunosuprimidos, mayores de edad y personas que tengan factores de riesgo o enfermedades, ¿no? Comorbilidades, diabéticos, hipertensos, todos ellos. Entonces, ¿qué síntomas teníamos? ¿A usted les daba COVID? Sí. Ya, ¿con qué han empezado? Un poquito de fiebre, un poquito de tos. Algunas personas causaban, ¿qué tenían también? Algunas han llegado a la anosmia, otras como hiposmia, bueno, disgeusia también, decían que no sentían los sabores. Ya, entonces eso, ¿no? Disgeusia, algunas personas han cursado también con diarreas, con náuseas, con vómitos. Y después de ello, ahí quedaba. Generalmente la población, se puede decir, no competente, ¿no? Pero habían algunas que no. Algunas progresaban a disnea, hipoxia, y llegaban al distrés respiratorio, a la sepsis, al shock y al fallo cardíaco. Y laboratorialmente, esto nosotros lo observábamos como una linfopenia inicialmente. ¿Por qué? Porque si entra un virus, ¿qué es lo que va a atacar? ¿Qué es lo que va a luchar? Los linfocitos. Memoricen esto, o sea, básico, ¿ya? Bacterias, neutrófilos. Linfocitos, virus.
lo más básico. ¿Ya? Bacterias, neutrófilos. Y virus, linfocitos. Puede variar, pero por regla general es eso. En el 80% de los casos es así. Entonces, en este caso, linfopenia. Ahora, esa reglita que les digo puede ser tanto como para más o como para menos. Es decir, un virus me puede causar linfocitosis o linfopenia. O sea, a ambos me puede llevar. Igual las bacterias me puede llevar a una neutrofilia o a una neutropenia. A ambos, pero generalmente son ambos. Ya. Luego, ¿qué es lo que veíamos? Cuando ya había disney, hipoxia, habían infiltrados radiológicos bilaterales, la procalcitonina elevadísima, transaminasas también elevadas, también a nivel hepático había daño y progresaba la linfopenia. Ya pues en última fase pues había marcadores inflamatorios, el dímero D, que era más, que era lo que siempre pedía y también salía súper elevado, las troponinas, las pro-NPs. ¿Pero por qué? Porque se evaluó también que en la fisiopatología del coronavirus había un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, el dímero D es un producto, se podría decir, de la degradación en la cascada de coagulación que nosotros tenemos. Entonces, mientras más tú destruyas un coágulo, más vas a tener dímero D. Entonces, el dímero D también de alguna u otra forma ayudaba a la monitorización, de alguna u otra forma el pronóstico, ¿no? Se evaluaba en el caso de coronavirus. Generalmente quienes tenían el dímero D más alto se asociaba a un pronóstico peor. Ay, me han dicho de verdad que hay pruebitas para COVID, para hacer hisopados nasales, así que se harán entre ustedes. Hoy día todos van a participar. Recuerden sus notas. Es para participación. Ya, entonces tenemos para la detección que podemos utilizar tanto pruebas de PCR, pruebas rápidas que nos van a, o sea, en resumen, ¿qué es lo que podemos dosar de todas las enfermedades que estamos viendo? Como regla general, puede ser el mismo microorganismo, que es por PCR, para que no se me muerda de cada cosa, sino que a la seca. Igual, miren, por ejemplo acá, el mismo virus o bacteria, que puede ser por PCR, que es lo que tenemos acá, o puedo detectar algún antígeno específico de este virus o bacteria igual, que lo tenemos acá, por una prueba rápida. Puedo detectar también la presencia de anticuerpos, es decir, que yo estoy formando contra ese microorganismo, o por los anticuerpos específicos, si yo quiero saber el estadio de la enfermedad, si ya pasó, si en este momento está cursando, IgG o IgM. Entonces, tres formas. ¿Cuáles son? De evaluar al mismo virus o bacteria, de evaluar al antígeno o de evaluar el anticuerpo. O si evalúo antígeno o anticuerpo. Y ya está. Para todo aplica lo mismo, para todo. Entonces, ¿cómo evalúo? ¿Cómo va a ser mi diagnóstico en base a la identificación del propio virus o antígenos o anticuerpos o antígeno anticuerpos? Ya, entonces, ¿qué pasaba antes? Si nuestra prueba inicial era negativa, pero teníamos sospecha, o sea, había clínica de COVID, teníamos que determinar la presencia de la infección y repetíamos la prueba 24 a 48 horas después. Yo, por ejemplo, tenía síntomas, pero nunca salí positiva, nunca. Yo siempre vivía en mi casita. En cambio, mi compañera, que no pensé que estaba tan mal y que estaba bien, salió positiva. Yo pensaba hasta que se habían equivocado de prueba, me han cambiado, decía la prueba. No es posible que yo salga así. Yo sí tenía síntomas, pero nunca salí positiva. Nunca. Por las puras me han hecho las pruebas. Entonces, en disponibilidad limitada de pruebas, como sí sucedió en algún momento, había que priorizar, obviamente, los recursos que tú tienes. Entonces, ¿qué se hacía en esos casos? Si tienes clínica compatible y riesgo de exposición, es decir, de personal de salud, ya haces pues la pruebita. Pero si no, ¿para qué ya no? Te vas a tu casita nomás, medidas, paracetamol, así se hacía. Acá está. Entonces es importante. Entonces, si mi PCR está negativo, ya tú le vas negativo. Negativo. Ya está. Es lo más fácil.
PCR. Si mi PCR está positivo, pero mi IgG y mi IgM es negativo, ¿qué será? ¿Qué es lo que hablamos incluso para el VIH? Cuando yo detecto con PCR, cuando estoy en periodo de ventana. Por eso les digo, esto aplica para todos, no se memoricen para cada temita. Aplica para todo. Mi PCR sale positiva y mi IgM también. ¿Qué significa? IgM, que es agudo o crónico. ¿Qué dice acá? Estadio temprano de la infección, es lo mismo. Sale todo positivo, IgG, IgM, todo. ¿Qué significa? Que estoy, ahorita, right now, estoy en fase activa. PCR positivo, IgM negativo, IgG positivo. ¿Qué estoy pasando? ¿Bien? PCR negativo, IgM positivo. Puede ser que esté en un estadio temprano o puede ser que sea falso negativo también. Entonces, ¿qué necesitaría en este caso? Un PCR para poder definir. Y si solamente mi IgG sale positiva, ¿qué significa? Que mi infección pues ya es recontrapasada y ya me curé. Algo así también como sucedía para la hepatitis, ¿se acuerdan? Por ejemplo, para yo saber si he tenido o si he sido vacunada contra la hepatitis B, ¿qué marcador necesito? ¿Cuánto? Mayor a 10. Muy bien, ahí está. No ha sido pan mi explicación. Y si yo tengo IgG más IgM, es que la enfermedad está en evolución. Con tal que sepan estas cositas básicas, PCR, por ejemplo, negativo, PCR negativo, IgM, todo negativo, negativo. Si por el contrario, solo tengo PCR positivo y lo demás negativo es periodo de ventana. Si mi IgM es positiva, IgM positiva. Falso positivo. Infección aguda. Muy bien. G. Solo G. Acá está. Solo G. Infección pasada, curada. Y si tengo las dos, IgG e IgM, ¿qué está evolucionando? Son los tres, IgG, IgM, PCR. Está activo. Eso sí puedo preguntarles. ¿Cuál es el significado clínico, les voy a poner, del siguiente resultado? Y les voy a poner un caso. Estoy avisando, ¿no? En el examen. En el examen es fácil. Puede ser también en el pasito, para ir preparando. Bueno, esto ya lo veo. Molusco contagioso. Esto sí es interesante. Porque parecía no muy común, pero sí se da también. Y ahora más va a haber en época de verano. El molusco contagioso es un poxvirus, que es ADN, que se replica en el citoplasma. Existen también dos tipos. El tipo 1 es el más frecuente, el tipo 2 es el que está relacionado más a pacientes VIH. Y tenemos dos picos de infección, en niños de 2 a 5 añitos y también en jóvenes con esteroides, de 17 a 25 años. Pero generalmente la transmisión es por vía sexual también. Así que cuando me dicen, ay, que no, que yo me he protegido, ¿qué será protegido? Y pues es una causa de infección benigna en la que ¿quiénes tienen más predisposición? Pacientes con VIH. En pacientes con VIH sí, como les digo, todo les puede afectar. Se complican por cualquier enfermedad, la más inocua que ustedes conocen, por cualquier enfermedad. O sea, de la infección más benigna que tú puedas tener, un paciente inmunosuprimido se va a complicar a lo peor. O sea, lo que tú le diste en el libro, que es el 0.1%, ya, eso le puede dar a tu paciente con VIH. ¿Cómo son esas lesiones? Son pápulas, firmes, blanquecinas, rosadas, pero ¿cuál es lo resaltante, a diferencia, por ejemplo, de la varicela? Que estas son lesiones umbilicadas, o sea, tienen un puntito en el centro, tienen una depresión en el centro. Y también tienen unas zonas que les gusta más esto.
tronco y la cara, generalmente. Acá, bueno, en niños, tronco, extremidades, cuello, axila, bla, bla. Pero lo que es en la realidad y en la práctica es tronco y cabeza, cara. Eso es generalmente. En adultos ya hemos visto, pero no tan adultos como ustedes, pero que es generalmente cómo se contagian por vía sexual. Entonces, ¿qué zonas serán las más afectadas? El área genital, perineal, muslos y abdomen. Ya, obviamente ya sale por deducción nomás. Y en pacientes pues VIH, lesiones en el rostro. ¿Ya? Entonces, en niños, ¿en qué zonas? Tronco, cara y extremidades. En adultos, casi adultos como ustedes, área perineal, muslos y abdomen. Muy bien. ¿Y en pacientes VIH? Rostro. Lesiones en muy bien. Estas son las lesiones. Algunos te dicen, vienen a te dicen, me han salido unas verrugas que me pican. Algunos te dicen, me han salido unos granitos. Granitos, muy bueno, como tú quieras. Pero esto es importante. Tengo dos formas de poder diagnosticar este virus. Puedo utilizar. ¿Se acuerdan ustedes que en herpes virus en esa familia evaluamos al T-Sank, a esa pruebita de T-Sank? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿En qué consistía? Eso hemos hablado hace 2 semanas. Me he inspirado todavía. El test de sangre, o T-Sank, la prueba de sangre. ¿Para qué lo utilizábamos? ¿Qué identificábamos en la familia de los herpes virus? ¿Qué? Células multinucleadas. Muy bien. Pero era específico. O sea, me decía ese del herpes virus 3. No. Herpes virus 1. No, simplemente me decía que había infección por virus, nada más. En este caso también me sirve. También podría utilizar dadito de dato. Pero lo que me va a dar un diagnóstico más específico es sacar una biopsia. Pero no se pase. Para un molusco contagioso no le hacen una biopsia. Ya, bueno, o sea, si tienes mucha duda, bueno, puede ser, ¿no? Ya, y bueno, ¿qué es lo que vas a observar allí? Vas a observar eosinófilos. En este caso son los queratinocitos. Pero también puedes observar, en el caso de los eosinófilos en sangre, inclusiones citoplasmáticas, que también son estas, que son las de Henderson-Patterson. Pero bueno, en este caso son en los queratinocitos. Pero también se pueden observar esas inclusiones en los eosinófilos. Aquí tenemos nuevamente a los cuerpos de Henderson-Patterson, que son inclusiones intracitoplasmáticas eosinofílicas, ¿ve? De gran tamaño, en la capa granular. Los cuerpos de ocupan todas las células. Entonces, ustedes ven el examen Henderson-Patterson, que es molusco contagioso. Es la patognomónica. Ahora, generalmente esta patología es autolimitada, pero ni tanto tampoco, ¿eh? Porque puede durarte hasta meses. Incluso en pacientes inmunosuprimidos te puede durar hasta años. O sea, de que desaparece, sí, desaparece. Pero no es lo mismo que desaparezca en una semana a que desaparezca en 2 meses o que desaparezca en 5 años. O sea, no. Obviamente le va a generar mucha molestia a la persona. Entonces, para ello tenemos diferentes métodos para poder mejorar, erradicar estas lesiones, que son la crioterapia y el láser. ¿Se acuerdan que les comenté de esto, verdad? ¿Qué era la crioterapia? Nitrógeno líquido. ¿Qué es lo que hace el nitrógeno líquido? Ingresa a la célula y congela pues al virus y lo mata. Entonces, si el virus está muerto dentro de tu célula, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente ese pedacito muere, se cae, porque ha matado también a tus células. Entonces, toda célula muerta en tu cuerpo, ¿qué va a pasar? Se va a desvitalizar, se cae, se muere. Y también podemos utilizar métodos químicos, pero que ya son mucho más agresivos. Inmunomoduladores, que bueno, podría ayudar a los antivirales. Hay un tratamiento específico, que es la un nombre rarito, pero que no se usa acá, se usa en Estados Unidos, que sí te ayuda. Se utiliza en niños mayores de 2 años. Ay, no me acuerdo bien el nombre, pero su exposición búsquenlo ya, esa no me acuerdo. Empieza con C. No sé, tiene un nombre raro, no me acuerdo. Pero sí hay un medicamento, por lo menos para que lo sepan, para su éxito. Ahora, en la práctica,
¿Quiénes son los que generalmente vienen con estas lesiones? Realmente son los niños. ¿Cuál es el antecedente más frecuente? Uno, que hayan ido a la piscina, que hayan, o sea, ahora que van a estar en verano, que van a estar en las academias de piscina y todas esas vainas, ya van a haber full casos de esas cosas. Entonces, eso, el antecedente que haya estado en una academia de natación o lo que fuera, en adultos también, en los casos de los saunas, de los spas. ¿Por qué? Porque te dan muchas veces toallas que tú no sabes pues si han sido usadas por otras personas o no. Entonces también te contagias de allí. Porque al final, ¿qué es lo que necesitas en este tipo de contagio? Contacto y la piel. Entonces, como les digo, en esas superficies o por usar utensilios que son personales y son a su vez compartidos, obviamente si yo me seco la piel así y yo tengo todas esas lesiones, ¿qué estoy dejando ahí? El virus. Y si eso, por más que las haga secar y yo te la pongo esa toallita a ti, ¿qué te estoy poniendo? El virus. Es como si tú hubieras estado en contacto piel a piel con otra persona. O sea, no necesitas, ¿no?, tal cual así, pero basta que tengas algo, algún utensilio que esa persona haya utilizado, que haya estado infectada, para que tú te contagies. Y eso sucede pues con los niños también. Entre niños pues se agarran, ellos no saben qué es lesión, no saben qué es papo, no saben nada. Y ya pues sí se contagian también. Y en el caso de los saunas, obviamente porque también el medio que está allí, que es un medio húmedo, con calorcito, tú no estás con ropa, ¿no? Generalmente, ¿cómo estás? Con tu traje de baño. Entonces tienes contacto piel con la superficie donde está otra persona infectada. Por eso a mí es que los saunas me desagradan un montón. Yo miro y digo, ay, cuántas bacterias, hongos, de todo habrá acá. No puedo. No puedo. Eso soy bien novedoso. Y por último tenemos a la viruela del mono. Monkeypox. Que en este caso las lesiones son muy distintas. ¿Ah? Han visto que en este caso las lesiones son pequeñitas, son casi del color de tu misma piel y son umbilicadas. Y también son pruriginosas. En el caso del poxvirus, es un virus ADN, también de la familia poxvirus, pero te da unas lesiones mucho más grandes. Ahorita vamos a ver cómo son. Y se transmiten también por contacto directo con lesiones, fluidos corporales, objetos contaminados y por transmisión vertical incluso. Incluso el primer caso que hubo acá de viruela del mono en Arequipa, ¿en quién fue? En un varón. ¿Y dónde fue la lesión? Genital. En el área genital. Pero es, escucha, para que les dé elección, no sea, porque yo me acuerdo que hicieron un caso clínico en el hospital y la lesión inicial que él tuvo fue justo en el glande, ¿ya? Y una vez, a las 2 semanas creo que evolucionó, o sea, ya se secó la lesión, o sea, se desprendió y le quedó un cráter ahí en el glande. O sea, como que la marca para que nunca se te olvide. Y en el área genital también tenía otras lesiones. ¿Cómo se contagió? Por vía sexual. Entonces, ¿cómo cursa generalmente? Primero, con síntomas específicos como los que ya sabemos. ¿Cuáles son? Fiebre, dolor de cabeza, agotamiento, inflamación de ganas, dolor muscular, articulaciones. Miren, es lo clásico. ¿Una gripe cursa así? Sí, una gripe te puede cursar así. ¿El VIH cursa así inicialmente? También. ¿La sífilis? También. O sea, un montón de enfermedades te cursan así. O sea, esto no es necesario que se lo memoricen. Ustedes ya tienen que saber que la mayoría de las enfermedades pueden cursar así. Entonces, nada específico. Tienes que buscar siempre lo que te ayuda a diferenciar. Entonces, ¿cómo inician estas lesiones? Inicialmente tenemos una pequeña manchita plana de color rojizo que generalmente dura hasta 2 días. Ay, gracias. Y luego esto evoluciona, cambia de color, pero se forma un bultito. No se nota muy bien acá, pero alrededor como que se eleva un poquito más. Luego ese bultito se llena de un líquido claro, formando una vesícula. Toda lesión que tiene contenido líquido, que es vesícula. Entonces se convierte en una vesícula. Esta vesícula, a su vez, esa coloración, ese líquido que tiene medio amarillito, medio amarillento, al final se convierte en blanco. Entonces esa vesícula ya no es vesícula porque está llena de pus. Entonces, ¿qué se llama? Pústula. Muy bien. Y luego esto evoluciona a una costra, lo que les comentaba, y se cae después de varios días. ¿Cuánto tiempo? De 7 a 14 días.
generalmente esto es lo que más les afecta a las personas, porque las lesiones que tienen no son pequeñitas, son grandes. Y algunas personas pues cursan con una diseminación de estas lesiones, no solamente en el área genital, sino también en el rostro, en las manos. Y yo he visto algo que es muy desagradable también, que es en los varones. O sea, imagínense, ¿eh? Por ejemplo, ese señor se ha contagiado ya. Los varones todos, no sé, pero yo he visto una gran parte que cuando van al baño no se lavan las manos. Entonces, si no se lavan las manos y agarran otras superficies, están dejando todos sus virus ahí. Y viene otra persona y agarra la misma superficie y te puedes contagiar. Entonces, por eso te digo, mientras más cosas sabes, más te psicoseas. Así que por favor, sean higiénicos, lávense las manos. Ahora, ¿cómo es que yo hago el diagnóstico del virus o de la viruela del mono? Esto también fue un caso, porque las lesiones, como hemos visto, de acuerdo a la evolución, pueden tener contenido o no, o pueden estar como ya una lesión seca, como tal. Entonces yo puedo hablar tanto de esa lesión seca, como también la lesión que está todavía en vesícula o en contenido, una pústula, ¿no? Que tiene puste. ¿Qué es lo que hago? Hago un hisopado de la lesión, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir esa vesícula. Ahora, así como en otras enfermedades que hemos estudiado, esa lesión no puede ser una que ya haya estado abierta, sino yo abro una y cojo el líquido que está dentro. Y eso es lo que voy a evaluar. O sea, puedo cortar bonito nomás una lesión que esté indemne, que no haya sido rota previamente. Puedo trabajar también con las costras de la propia lesión, también puedo utilizarlas, porque ahí también está el virus. Puedo sacar sangre, si al final lo que quiero evaluar son anticuerpos o antígenos. Y puedo utilizar también un hisopado nasofaringeo o orofaringeo, igual buscando también anticuerpos. Y puedo utilizar una biopsia si está en etapa macular, obviamente porque si nosotros vemos una lesión como esta, ¿qué voy a sacar de acá? Nada. Es más, si raspo, más voy a causarle daño. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mejor saco un pedacito como tal y la mando a histología, anatomía patológica, para que lo puedan ver. En cuanto al laboratorio, la parte del laboratorio, utilizamos el PCR en tiempo real y también la serología para detección de anticuerpos. Pero, ¿ustedes creen que acá en toda Arequipa, por ejemplo, tenemos algún tipo de metodología para diagnosticar el virus de la viruela del mono? No hay. Ni en el nacional, ¿eh? No hay nada. En laboratorios particulares, que yo sepa, tampoco hay. Y si te aceptan la muestra, se la llevan a ti. Pero acá en todo Arequipa no hay ningún laboratorio, ni del Estado, ni el ESALud, no hay ninguno que tenga pruebas para la viruela del mono. No hay. O sea, si ahorita tuviésemos una epidemia, no hay cómo diagnosticar. Más que visualmente. Clínica. El tratamiento. Sintomático, te duele, paracetamol. La clásica. ¿Se te infectó? Antibióticos. Y medidas de prevención. Vacunación en población vulnerable. ¿Pero hay vacuna? No. Y eso es todo.